Bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Bueno, en el siguiente video para presentarles el trabajo final de simulación que hemos realizado junto con mi compañero Juan Sebastián Sánchez Rodríguez y personas David Jesús Pestriana. Les vamos a presentar en este momento abordando la problemática de simular operaciones de producción en el sector alimenticio. Eh, Primero que todo, pues los antecedentes, entonces hemos encontrado, deseamos abordar los problemas de la simulación, entonces dentro de las desventajas y las ventajas de la simulación que hemos encontrado, además de los problemas, se consideran también como una desventaja que las simulaciones requieren de restricciones y medidas específicas, así como de tiempos de la maquinaria, para llegar a ajustarse a la verdadera capacidad operacional máxima de la empresa o del sistema que estamos manejando. Dado que si no utilizamos estas restricciones y medidas, se estará generando una falsa apreciación del problema y pues por lo tanto vamos a tener resultados que no coincidirán en la realidad. Además, también se habla de que los modelos de simulación no siempre alcanzan el punto óptimo de producción en las primeras simulaciones, en especial si no existen analíticas que permitan corregir y optimizar el modelo. Es decir, que si estamos utilizando un modelo que solo nos permita simular y no optimizar mediante modelos matemáticos, entonces no tendrá tantas funciones el modelo de simulación como lo esperábamos. Y pues de las anteriores desventajas, pues bueno, sale una problemática que es la que vamos a estudiar, que es la que tiene la relación entre los tiempos de producción, que son bastante importantes a la hora de los alimentos, ya que pues de estos dependen de los tiempos, también depende que el alimento llegue fresco, o si también se produce en este caso como nosotros el pan, también de que el alimento esté en su punto perfecto, que no esté, por ejemplo, quemado o que la masa haya crecido hasta su punto ideal. Bueno, nuestro problema, como lo habíamos mencionado antes, es un problema en el que al momento de implementar la simulación no se toman en cuenta ni están presentes los problemas que se pueden presentar en una producción real, dado que, por ejemplo, en una producción real pueden haber accidentes o se requiere de mantenimiento de maquinaria, cosa que no podemos realizar en una simulación. Y además, como lo habíamos mencionado antes, también los tiempos de la maquinaria son necesarios, dado que si no, pues la simulación nos va a dar que se pueden producir, no sé, por ejemplo, millones de productos cuando realmente esa no es la capacidad que es posible para la empresa. Esta situación puede generar costos, incluso al tratarse de los alimentos, como lo dijimos anteriormente, una simulación errónea o algo así, dado que la lleguemos a implementar, eso puede inferir en pérdidas para la empresa, en costos, o si se hace demasiado producto y no se mueve el producto, también puede inferir en costos de inventario más altos. Para nuestra justificación, pues nos parece que es importante resolver este problema en el menor tiempo posible, ya que se pueden generar mejores cantidades de inventario a lo que se puede generar una gran cantidad de ingresos. Y por otro lado, mejorando y haciendo cada vez más exactas las simulaciones, se podría generar una optimización en la producción y además de que pues, enseñaremos a muchas personas cómo funcionan las simulaciones y qué provecho se les puede sacar, ya que como lo habíamos dicho anteriormente, si el proceso de simulación no viene acompañado con un proceso matemático, pues entonces la simulación no va a tener tantos beneficios como lo podría llegar a tener. Nuestros objetivos en este estudio fueron, primero, simular el proceso de producción del pan de molde blanco con el propósito de detectar oportunidades de mejora en la simulación de los procesos productivos. Segundo, evaluar la posibilidad de aumentar los números de producción en una empresa productora de alimentos mediante la simulación para la resolución de problemas y demoras. Y tercero, detectar los diferentes problemas que pueden surgir al intentar simular un proceso de producción real. Eh, y para esto tomamos una hipótesis que es como nuestra pregunta principal problema, que es la siguiente. ¿Puede la simulación de operaciones trabajarse de forma más exacta referente al espacio real de trabajo y teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden presentar en la recreación de estas en un ambiente real con el fin de aumentar las ganancias de una empresa productora de alimentos? Pues esta es nuestra pregunta, pues mediante la simulación y el estudio la vamos a solucionar. Otros estudios identificados anteriormente sobre el tema, en las bases de datos de la universidad buscamos, digamos, primero el primero, Simulation of Bread Making Process Using Direct 3D Numerical Method and Microscale, Analysis of Foaming Phase During Propine.
Este fue un estudio que bueno, analizó el proceso productivo del pan y se enfocó en una parte esencial que es el horneado, porque esto es muy importante ya que ellos analizaron algo que es el crecimiento esencial de la masa y la reducción de la aparición de burbujas dentro de la masa, lo que pues vuelve menor calidad del producto. Ellos analizaron esto y pues obtuvieron resultados buenos utilizando un método teórico. Dieron a resaltar que para bueno, es muy importante tener en cuenta el proceso de horneado en el proceso de simulación, dado que, pues, como lo decimos para los alimentos y en especial para la producción, los tiempos son muy importantes para la calidad del producto y para también cuánto va a durar este producto en el mercado o a la venta. Y otro estudio que encontramos muy interesante es Baking Process Design Based on Modeling and Simulation Towards Optimization of Bread Making. Es otro estudio en el cual se analiza la posibilidad de diseñar modelos de producción enfocados en la optimización del proceso de horneado, en donde se concluye que gracias a un método teórico se puede generar, o sea, generando la mínima temperatura y la mínima entrada de calor al producto. Entonces, vamos a lograr que, como decirlo, que la masa obtenga su mejor rendimiento. Entonces, pues esto nos va a dar como resultado que tenemos que utilizar menos masa para realizar la misma cantidad de pan, por así decirlo. En el marco teórico, pues pensamos que colocar todo el marco teórico acá en la presentación sería demasiadas presentaciones, entonces colocamos como los dos conceptos más claves del estudio, que serían en este caso simulación. Según Pagden, en 1990 lo define como la simulación es un proceso de proyectar un modelo computacional de un sistema real y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender su comportamiento y evaluar estrategias para su operación. Eh, y otro concepto bastante importante que creemos que es necesario tener en cuenta es el modelamiento de procesos BPM o Business Process Modeling, que es el modelamiento de procesos de negocio. El modelamiento de procesos BPM, entonces, es un conjunto de actividades que deben seguirse a fin de permitir la creación de uno o más modelos para la representación, comunicación, análisis, diseño, síntesis, toma de decisiones y control de un negocio. Las metodologías que utilizamos en el estudio fueron, bueno, para el desarrollo de la investigación dentro de la fábrica Bimbo, se utilizó un tipo de metodología descriptiva en donde se tomaron los datos, se realizaron y se tuvieron en cuenta y asimismo se utilizaron en el proceso de simulación para la producción del pan blanco, del pan de molde blanco. Se utilizó un método hipotético deductivo para plantear el problema que era menester estudiar en este caso, que eran los tiempos, y dado que se pretende dar una solución a un problema puntual en la simulación de procesos productivos de alimentos, el pan en este caso, la investigación es del tipo aplicado. Y finalmente la naturaleza de los datos que se consiguieron es cuantitativa, entonces estamos hablando, ya que estamos hablando de tiempo, entonces la orientación de esta investigación ya es para obtener conclusiones respecto a una problemática, entonces sería de ese tipo. Finalmente, los resultados que obtuvimos. La simulación del proceso fue compleja, dado que la gama de maquinaria que ofrece el programa utilizado, en este caso FlexSim, no es suficientemente amplia como para representar al pie de la letra todos los movimientos del proceso, por lo que fue necesario adaptar partes del proceso de simulación para que representasen algo similar a los tiempos reales. Un buen ejemplo de esto es que, bueno, acá tenemos el inicio de nuestro proceso de simulación. Por ejemplo, en el proceso de Bimbo ellos tenían dos tanques enormes, en donde, bueno, gigantes, en donde se realizaban las mezclas y de ahí salía la masa. En este caso, como no se tenían ese tipo de modelos acá en Flexim, pues se realizó con cajas todo lo que es el modelado del pan. Además, había otra máquina muy importante que es un enfriador de espiral para pan, que es una torre bueno, una torre en la cual el pan va y viene dividida en diferentes niveles y la idea es que el pan se tome un tiempo antes de llegar a la siguiente fase para que se pueda enfriar. Claro que esta torre también tiene diferentes funcionalidades, también se puede utilizar para congelamiento o también para calentar en otros casos. Eh, Estas son unas imágenes de la simulación que hicimos. A ver si las hacemos por este lado. Vale.
En este caso, entonces, la materia prima entra, se mezcla aquí en un mezclador, ya después sale una gran cantidad de mezcla. En el divisor de mezcla se dividen por las cantidades necesarias para ocupar el molde. Ya después pasan por el moldador, en donde se les da una forma más alargada, y después entran en el molde y van al proceso de horneado. En este caso, como no teníamos la torre de espiral en el programa para diseñarla, entonces lo que diseñamos fue una curva alargada que representase una demora de tiempo, que significa que el pan se está enfriando en esa sección. En esta parte, entonces ya es donde llegan los moldes vacíos, se separan cuando el pan está en el proceso de enfriamiento y horneado, está tapado todavía. Entonces, posteriormente se separan los moldes en esta máquina y sigue la parte de abajo con lo que sería el pan ya horneado. Finalmente, pues pasan por la empaquetadora, en donde, bueno, pues son empacados a una velocidad muy rápida, de un paquete por segundo más o menos, y son colocados en una estiva o pues, en unas estivas pues, pequeñas que se apilan entre sí y son llevadas al almacén, en donde entre más rápido salgan, pues mucho mejor y es mucho más eficaz para la empresa, dado que el producto llega más fresco y pues va a tener más tiempo de duración en la tienda antes de su fecha de vencimiento. Y finalmente las conclusiones, concluimos que es necesario tomar con tiempo el tiempo de las holguras de las máquinas para poder ajustar el modelo de simulación a la capacidad de producción del sistema, algo que es muy importante para que no nos hagamos una idea errónea del sistema. Y si no se tiene en cuenta como una herramienta que mediante un modelo matemático optimice la simulación con las restricciones de tiempo de la maquinaria y unas holguras para el personal, entonces la simulación solo servirá para calcular distribuciones de planta, entre otras cosas que no sean optimización de tiempos, dado que no se dispone del programa. Algunas recomendaciones para las empresas o algunos otros estudiantes que lleguen a leer nuestros estudios. Entonces se recomienda hacer una lluvia de ideas o un proceso de recolección de información para, bueno, con el fin de que sean identificadas las problemáticas y se pueda escoger en un orden de importancia cuáles son necesarias de resolver con mayor prioridad. Finalmente se encuentran las referencias y bueno, eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido bastante. Entonces, hasta una próxima ocasión.